Bueno, esta clase ya tendríamos que haber dado, pero hace 2 semanas que aparentemente no le pasaron a usted el link, ¿no es cierto? Porque me conecté 2 veces, 2 semanas seguidas y no había nadie en el Zoom. No Y teníamos link. no le pasaron. Sí, sí, me imaginé que no. Bueno, vamos a tratar de dar esto. Yo lo único que ahora tuve inconveniente con la computadora porque tengo el Power y no puedo compartir. Por eso estoy desde el teléfono acá. Cortó la luz, volvió y no pude, no sé qué pasó con mi computadora. Va con el pendrive que tenía para compartir la clase. Bueno, vamos a hablar un poquito del metabolismo del agua y del sodio. Es una clase que, bueno, ustedes más o menos algo ya habían, seguramente habrán dado algo en fisiología. Ustedes saben que más o menos el 75% del peso corporal del humano es agua. Esto también depende de si es hombre o mujer y de la edad. A medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de agua, pero más o menos un 75% es del agua, del peso corporal es agua, y predominantemente esa agua está en el espacio intravascular, perdón, en el espacio intracelular. Ese es el mayor porcentaje. Y después el resto se divide en menor porcentaje en el espacio intravascular y en el espacio intersticial. Bueno, ¿y cómo esta agua está, digamos, en continuo movimiento de un lugar o desde un compartimiento, que sería el intracelular, se mueve continuamente al extracelular, que es el extravascular y el intersticial? Y este movimiento de agua está dado porque, ¿cómo se llama la ley o las leyes fisiológicas Frank que Starling. regulan? Arling, Claro, las leyes de Starling, exactamente, exactamente. Que ahí está la presión osmótica, la presión hidrostática del espacio intravascular, bueno, un montón de cosas que ustedes vieron, la membrana, las características de la membrana celular. Bueno, y esta agua, entonces, ¿de dónde sale el agua corporal? Generalmente hay un ingreso que fundamentalmente es la ingesta de líquidos, como agua, digamos, o otro tipo de líquido, y también tenemos el agua que se produce de los alimentos, que los alimentos producen el agua. Es decir, el metabolismo de los alimentos generan en parte agua. Es en menor proporción, ¿no es cierto? Y después tenemos eso sería el ingreso de agua al organismo. El egreso, las pérdidas de agua, se da fundamentalmente a nivel del aparato urinario, es decir, los riñones, donde hacen la filtración y la excreción de agua, de iones, en menor proporción a través del tubo digestivo, por las heces, y en menor proporción en la piel, que es la pérdida insensible, y los pulmones, por la perspiración. Hay circunstancias patológicas que aumentan las pérdidas de agua, que eso vamos a ver ahora. Bueno, y el balance de agua, es decir, este movimiento de agua que estamos hablando, tanto el ingreso como el egreso, está regulado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería uno de los principales factores que regulan el estado de hidratación de nosotros? La ingesta de agua, por ejemplo. ¿Se acuerdan? La molaridad plasmática. Claro, la osmolaridad plasmática, uno de los principales factores es la osmolaridad plasmática. ¿Y cuál es el valor normal? 280, 300 200 miliosmol por litro. megavatios. Más o menos eso, sí. Cuando hay situaciones donde hay un aumento de la osmolaridad, entonces al aumentar la osmolaridad se activa
la secreción de la hormona de la antidiurética, que actúa a nivel de los túbulos renales, está absorbiendo agua y de esa forma normaliza la osmolaridad. También se activa el mecanismo de la sed, ¿no es cierto? A nivel del hipotálamo. ¿Y qué otros factores? Ese sería el principal, que está regulada por la osmolaridad y los osmoreceptores. ¿Y qué otro factor puede determinar en la sed, por ejemplo, o en la reabsorción de agua, pero en menor medida? Los barroreceptores, doctor. Claro, los varoreceptores. Los varoreceptores, que son los receptores de la presión, los carotídeos, los cardíacos y otros, que cuando el paciente, una persona tiene hipotensión, se activan esto y también, además de generar vasoconstricción, taquicardia, una serie de cosas, también generan o estimulan el mecanismo de la sed y la reabsorción de agua a nivel renal. Muy bien. Entonces dijimos que hay un balance de agua y hay situaciones donde se exacerban estas, o se altera este equilibrio. A ver, alguna situación donde tengamos un aumento de las pérdidas renales de agua. Igual ahora vamos a hablar de esto, pero ¿cuál le parece a ustedes que puede ser? Diabetes, Diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? Insípida. en la cetoacidose, por ejemplo. Bueno, puede ser una diabetes, digamos la diabetes convencional, que la diabetes mellitus, por decirlo así, que hay una pérdida de agua, ¿no es cierto? ¿Y por qué la pérdida de agua? ¿Por qué está dado? Hay una deshidratación, pero secundaria. Glicosúria, acompanhada de glicosúria. Claro, es una diuresis osmótica, es decir, pérdida de glucosa por riñón, por orina, y esto se acompaña de pérdida de agua, porque la glucosa tiene también un poder osmótico, si bien es menor que el sodio, pero arrastra agua también. Ese sería uno. ¿Y la otra diabetes que dijeron, cuál sería? Insípida. La diabetes insípida, ¿no? Claro que hay tanto la central como la nefrogénica, pero es donde hay una pérdida de agua libre. Bien. ¿Qué otra circunstancia patológica puede generar pérdida de agua a nivel renal? Diuréticos. Exactamente, los diuréticos. Los diuréticos pueden generar pérdida de agua a nivel renal. Esas son las circunstancias más frecuentes, ¿no es cierto? Después también hay algunas tubulopatías, perdedores de sal, Fanconi y otras cosas que no vienen al caso, pero son menos frecuentes. Bien, y una pérdida de agua pero a nivel extrarrenal. Una pérdida de Vómito. Diarreia, vômito. diarrea, Sudoresis. En pacientes que estén quemados. claro, los quemados donde aumentan las pérdidas insensibles, pacientes febriles, pacientes ventilados con por ahí una pérdida a nivel de la respiración. Em pancreatites também seria formação de terceiro espaço. También pancreatitis, por ejemplo, este, que es donde hay una formación del tercer espacio. Después vamos a hablar un poquito del tratamiento, de la presentación clínica. Bien. Y bueno, y ahora con respecto al sodio, por ejemplo, que es otro tema, y es muy importante porque el agua, ustedes habrán leído, generalmente los trastornos del metabolismo del agua son secundarios a trastornos en el metabolismo del sodio. Es decir, que siempre que hay un trastorno del sodio, se acompaña de cambios en metabolismo del agua. El sodio, ¿dónde está preferentemente? ¿En qué parte del organismo? En el extracelular. Exactamente, está preferentemente en el extracelular. Si bien
La membrana celular es permeable al sodio, es decir, el sodio puede entrar, pero se acuerdan que hay una bomba, que es la bomba de sodio-potasio TPasa, que continuamente está sacando sodio de la célula y es lo que mantiene la homeostasis del sodio. ¿Cierto? Y siempre que hay cambios en el sodio, vamos a ver que hay cambios como le dije, en el metabolismo no en el metabolismo, sino sería cambios en la cantidad del agua corporal total. En el equilibrio. Claro, en el equilibrio. Exactamente, o sea, nosotros ingerimos sodio, aproximadamente 150, 160 milimoles de cloruro de sodio por día. Esto se filtra y gran parte del sodio se reabsorbe a nivel del túbulo, a nivel de la zona proximal sería, y el resto se va absorbiendo a nivel de la asa, a nivel del asa de Henle, de la parte gruesa ascendente, donde está la bomba de sodio, potasio ATPasa, y después los túbulos colectores, que después, ustedes vieron la clase de diurético, ¿no? Sí, Sí. Claro, que después habíamos visto donde cada diurético, donde actúan, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de sodio. Bueno, y con respecto a un paciente que tuvo, como decíamos recién, pérdida de agua, ya sea por vía renal, por vía del tubo digestivo, por respiración, por lo que sea, el organismo trata de compensar esto generando un ahorro de agua, es decir, se activa por los mecanismos que ustedes conocen, la hormona antidiurética, el paciente empieza a ahorrar agua, también a ahorrar sodio, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y trata de minimizar las pérdidas de agua y de sodio, ¿no? Y esto muchas veces nosotros podemos ver en el análisis de orina, que ahora vamos a hablar. Y clínicamente un paciente que tiene una deshidratación, una hipovolemia, ¿qué manifestaciones puede tener? Hipotensión, Taquicardia, Ujú. hipotensión, Perfecto, taquicardia, hipotensión, Oliguria, sequedad de piel, sequedad de piel, oliguria. edema cerebral, convulsiones. Muy bien, exactamente. Esos son los síntomas que generalmente son secundarios a la pérdida de fluidos, ¿cierto? Y después también en laboratorio se van a acompañar muchas veces de trastornos hidroelectrolíticos y de estado ácido base, ¿no? Y el examen físico que pueden encontrar. Ustedes dijeron taquicardia, hipotensión, Sequedad de piel y mucosas. sequedad de piel y El mucosa. paciente va a estar letárgico también, no va a Oye, reaccionar de manera rápida ante estímulos. como dijeron ustedes, oligúrico, hay que medir normalmente, tenemos una diuresis de 1 mililitro kilo hora, es decir, una persona de 70 kilos tendría que orinar 70 mililitros por hora aproximadamente. Entonces, ustedes van controlando la diuresis, realmente estos pacientes están oligúricos, la presión venosa central como puede estar. disminuida, Claro, generalmente tiene una presión venosa. ¿Cuál es la presión venosa central? ¿Cuál es el valor normal de la presión venosa central? De 8 a 12 centímetros de agua. Claro, los pacientes generalmente tienen descenso de la. Si se coloca una vía central y se mide la presión venosa, van a ver un descenso.
Y en el laboratorio, ¿qué pueden? La osmolaridad, ¿cómo va a estar? Sobre todo la osmolaridad urinaria, que es la que ustedes tienen que ver. Si las pérdidas son renales. O la densidad urinaria, ¿cómo está? Aumentado. Aumentada. Porque hay una concentración, el riñón está ahorrando agua, entonces emite o elimina una orina concentrada, con mayor osmolaridad y mayor densidad. Puede tener alteraciones en la urea, en la creatinina, y puede tener también alteraciones en el equilibrio ácido-básico. Un aumento de hematócrito y hemoglobina también. Claro, hemoglobina no, ¿eh? Hematocrito sí, te da una hemoconcentración. Cuando piden el laboratorio, una hemoconcentración. Y bueno, ¿y cómo hacen el tratamiento? Paciente que llega a la guardia deshidratado, hipovolémico, más allá de buscar las causas. Un plan de hidratación parenteral. Una expansión con solución fisiológica. Ajá. En un principio sí, una expansión con solución fisiológica y después hay que ver, ¿no es cierto?, el mecanismo de la pérdida. Rosa también. Perdón, ¿no se escuchó? Rosa. Osteoporosis, sí, también. Después, de acuerdo también al hallazgo del laboratorio, si el paciente tiene una hipocalemia, una hiponatremia, hipernatremia porque pierde agua y sodio o pierde predominantemente agua. Doctor, ¿hay algún criterio clínico para que se opte por la vía parenteral? O, Por la vía parenteral, sí, sí, depende, si el paciente está, primero que es la vía más rápida, o sea, el paciente llega deshidratado, es la vía más rápida donde vos le podés hacer una expansión, ponerle con 1000 mililitros, 1 litro, en menos de 5 minutos. Y segundo, también es de acuerdo a la causa. Por ejemplo, si el paciente viene con náuseas, con vómitos, con diarrea, por ahí la mejor vía es la parenteral, porque entonces el paciente, digamos, si está con vómitos, toma agua, a los 5 minutos probablemente vuelva a vomitar. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, además de deshidratación, tiene una hiponatremia, o le podés dar una solución fisiológica o que hipotónica o isotónica en realidad, o un clorurado hipertónico. O sea, si tiene hiponatremia, pues le tenés que dar agua y sodio. Eso se logra con la solución fisiológica, que es la isotónica, o la hipertónica, es decir, donde tiene mayor concentración de sodio y cloruro. Si el paciente en el laboratorio además tiene depresión de potasio, bueno, hay que hacerle correcciones o carga de potasio, ¿no? Y hay que ver también el estado de acidosis, si tiene o no acidosis, para agregarle bicarbonato. Y sobre todo, hay que ver sobre todo de tratar la causa. ¿Cuál es la causa de que el paciente haya tenido una deshidratación? Es decir, si el paciente está con una diabetes descompensada, además de hidratarle, ¿qué es lo que tienen que hacer? Insulina. Insulina. Corrección con insulina. Corrección con insulina, exactamente. Si el paciente está con una gastroenteritis, bueno, tratar la gastroenteritis con dieta, con antibióticos. Si tiene una diabetes insípida, ¿con qué tratan? Ese tema no leyeron, ¿no es cierto? No vieron.
No, doctor. ¿no? Bueno, hay dos tipos de diabetes insípida, una que es central, es decir, donde hay un déficit en la producción de la antidiurética, y hay otra que es nefrogénica, que es donde hay una resistencia a la hormona. En la central generalmente se da la hormona, que antes era subcutánea como la insulina, y hace unos años también hay nasal, de aplicación nasal. Y, y en la nefrogénica, generalmente, aunque suene paradójico, muchas veces el tratamiento es con diurético, porque tiene un mecanismo que hace que el ahorre agua, el diurético, pero bueno, tiene una explicación fisiopatológica, ¿no? Bueno, y el Cualquier valor, diurético en ese caso, pues. ¿cómo? Cualquier diurético, o hay un específico. No, y generalmente hidroclorotiazida. Bueno, el valor del sodio, ¿cuánto es? Valor normal de sodio en sangre. 135 miligramos. 35, 45. Equivalente por litro. 135 a 145. Claro, cuando tenemos menos de 135, uno ya habla de una hiponatremia, ¿no? Y hay hiponatremia leve, moderada y severa. Hay varios, pero siempre ustedes están con un paciente con hiponatremia, sobre todo el laboratorio, el resultado, tienen que tratar de descartar algunas causas de pseudo hiponatremia. ¿Conocen alguna causa de pseudo hiponatremia? Es decir, que en realidad el sodio es normal, pero por alguna interacción en el laboratorio, las tiritas reactivas o los equipos leen como una hiponatremia. En la potomanía, Bueno, en la potomanía hay una hiponatremia, pero porque está diluido el paciente por exceso de agua. y ahí no sería pseudo. No, ahí es hiponatremia. Pseudo es cuando el Ah, sodio es normal, pero en realidad es una especie de error del laboratorio. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una hiperglucemia severa, pacientes que tienen un aumento de los lípidos también en forma severa, y cuando hay aumento de las proteínas en sangre, proteínas, en mielomas y otro tipo de patologías de ese tipo. Y una persona con hiponatremia, ¿qué síntomas puede tener? O para ser más didáctico, dijimos que siempre las alteraciones del sodio o las del agua en realidad van acompañadas de las alteraciones del sodio. Una persona con hiponatremia, ¿cuáles son las formas de presentación con respecto al líquido extracelular? Que hay no sé si llegaron a leer que hay una forma es bastante didáctica de clasificar la hiponatremia de acuerdo al líquido extracelular. ¿Alguien sabe cómo clasificar? Nadie. De los 129, ninguno sabe cómo. El primero sería cefaleia, después estupor, sonolencia y por último coma. Bueno, está bien. Pero con respecto al líquido extracelular, ¿cómo ustedes clasifican la hiponatremia?
¿Alta o baja? O normal, claro, paciente con una hiponatremia con LEC, es decir, líquido celular bajo, normal o alto, o si no, hipovolemia, normovolemia, hipervolemia. A ver, una situación donde tengan una hiponatremia, pero con líquido, es decir, una hiponatremia con hipovolemia. Además de las manifestaciones que dijeron recién, el sensorio, ¿qué otras manifestaciones va a tener el paciente? Es lo que dijimos hoy, ¿no es cierto? El paciente va a tener, puede estar taquicárdico, hipotenso, con la presión venosa central por debajo de 8, con las yugulares colapsadas, va a tener, puede tener ortostatismo, disminución del volumen urinario, signo del pliegue, oliguria. Manifestaciones gastrointestinales puede tener, doctor. Tipo Puede tener, náuseas, vómitos o sí, puede diarrea. ¿Puede tener, ser de eso o acuerdo no? a la causa, ¿no es cierto? De acuerdo a la causa de la pérdida, pero sí puede tener. Y en un laboratorio, por ejemplo, si ustedes quieren saber si la pérdida de agua y de sodio es renal, más allá del interrogatorio, porque si el paciente viene con diarrea, y bueno, nosotros vamos a asumir que la deshidratación y la hiponatremia es secundaria a una pérdida por el aparato digestivo, lo mismo si tiene vómito. Pero ¿cómo uno puede corroborar esto con el laboratorio? Para saber si la pérdida de sodio y agua es predominante. Valorando el sodio en la orina. Claro, hay que medir el sodio en orina. Si el paciente tiene lo que habíamos visto hoy, está concentrando, es decir, tiene osmolaridad urinaria alta, densidad urinaria alta, y el sodio urinario, para decir que la pérdida es renal, ¿cómo tiene que estar? Mayor a 20 mil equivalentes por litro. Claro, mayor a 20. Y ese sería el caso de un paciente que esté perdiendo agua y sal por, por el riñón, una situación de diurético, Doctor, mayor a 20 o mayor a 30, yo encontré. ¿Cuál sí, estaría más acertado? y depende depende de la literatura, ¿eh? Algunos dicen incluso mayor a 40, pero todo depende de la literatura, pero Claro, entre pero 20 y 40. para usted, por ejemplo, ¿cuál sería, o sea, qué valor de referencia tiene usted? Y depende, yo digamos, depende de donde lean, de 20 a 40. No es un valor tampoco, para un examen te puede cambiar la cosa, para un examen como el que van a tener ustedes, me refiero. Pero para el día a día no te va a modificar porque esto es un dato más de la clínica. Bueno, gracias. Ah, y obviamente que es importante eh, ver los antecedentes del paciente, ¿no? El paciente, como dijimos, está con una sonda nasogástrica, o un paciente que está con un hilio. Uno asume que la pérdida es a nivel del tubo digestivo. Paciente que está en terapia intensiva o internado por una quemadura extensa, bueno, asumimos que la pérdida es por piel. Y alguna circunstancia clínica donde tengan una hiponatremia, pero con hipervolemia. Estas por ahí son las más frecuentes. Insuficiencia cardíaca, Exactamente, insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? cirrosis. Cirrosis.
cirrosis, Síndrome nefrótico. síndrome nefrótico, exactamente. Después hay alguna enteropatía perdedora de proteína. En este caso ya el paciente vamos a ver que puede tener edemas, ¿cierto? Puede tener aumento de la presión venosa central, mayor a 10, mayor a 12. Van a ver que tiene eh, ingurgitación yugular, pueden tener reflujo yugular, puede estar hipertenso. Incluso si hacemos una radiografía, puede tener en algunos casos congestión pulmonar, puede tener ascitis, derrame pleural y en algunos casos también pueden tener, puede estar orinando bien o puede estar con oliguria. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipoalbuminemia con hiponatremia, es decir, si bien está sobrehidratado, pero hay un bajo volumen efectivo, volumen vascular, ¿no es cierto? Eso se comporta como un bajo gasto y genera oliguria. Y bueno, y en el laboratorio, ¿cómo va a estar, por ejemplo, el hematocrito? La hemoglobina no se modifica generalmente por el estado de hidratación, pero el hematocrito, ¿cómo puede estar? Bajo por hemodilución. Exactamente, bajo por hemodilución. Y las, las pérdidas renales de sodio es lo mismo. O sea, no es lo mismo, sino que es igual a la circunstancia anterior. Depende de cuál sea la fisiopatología del cuadro. En el anterior, un paciente que estaba deshidratado con pérdida de agua, predominantemente, ¿no es cierto? Pero en este caso, no está deshidratado el paciente. Entonces, ¿cómo puede estar el sodio urinario? ¿Normal, doctor? Puede estar normal, ¿sí? Puede estar normal, ¿no es cierto? No está alto como el anterior, si la pérdida es renal. Bueno, y algunas circunstancias, que son las menos frecuentes, pero hay, donde tenemos hiponatremia, pero con volumen o con LEC normal. Son pocos casos. ¿Leyeron algunos? ¿En Hipotiroidismo. hiperlipidemia puede ser? Bueno, dice, en realidad la hiperlipidemia es una pseudo-hiponatremia. Es lo que le decía al principio. La hiperlipidemia, la hiperproteinemia en pacientes con mieloma o sea, la paraproteinemia, pacientes con mieloma múltiple o algún otro trastorno parecido, paciente con hiperglucemia, esos son pseudohiponatremia. Es decir, es como un error de laboratorio. Pero en un paciente que tiene realmente hiponatremia, pero con el líquido extracelular, no. La secreción inadecuada de ADH. Exactamente. Una es la secreción inadecuada de ADH. ¿Cuál otra? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Enfermedad de Exactamente. Addison. Exactamente. Son las menos frecuentes, pero no. Muy bien. Y ahora, ¿cómo ustedes van a hacer el enfoque terapéutico de esto? Un paciente, por ejemplo, que tiene una hiponatremia, pero con un líquido extracelular bajo. Es decir, está deshidratado y tiene hiponatremia. Reposición hidrosalina, nomás, doctor. Claro, Isotónica. isotónica, exactamente. Y en el caso del paciente que tiene una hiponatremia, pero con el líquido extracelular aumentado.
Y se utiliza, o sea, se hace lo mismo, pero se evalúa la presencia, o sea, si le damos diurético o no. Bueno, En el generalmente, caso. Tiene restricción hídrica. generalmente restricción hídrica, ¿no? Generalmente restricción hídrica es el tratamiento, sobre todo de acuerdo a la severidad de la, si no tiene trastorno cerebral, ¿no es cierto? No tiene edema cerebral, sino con restricción hídrica, porque los diuréticos pueden dar hiponatremia, ¿se acuerdan? La furosemida, te hace perder agua y sodio por la orina. Y bueno, y en el caso de que tenga una hiponatremia con volumen normal, por ejemplo, en la secreción inadecuada, ¿cuál es el tratamiento del CIJAT? Un diurético de LASA para contrarrestar el mecanismo contracorriente. Puede ser, pero generalmente una restricción hídrica. Lo primero que hay que hacer con los pacientes con CIJAT es una restricción hídrica. Bueno, y hay algunas circunstancias donde se utiliza una solución de cloruro de sodio hipertónica. No sé si llegaron a leer eso. No, doctor. ¿No? Y hay circunstancias donde, sobre todo cuando hay una hiponatremia, con compromiso del sensorio, cuando hay edema cerebral, se utiliza una solución de cloruro de sodio hipertónica. Esto no es muy frecuente ver, pero son algunos casos de la hiponatremia de los maratonistas. Hasta le da edema cerebral, incluso le puede dar edema agudo pulmonar, eh, normotensivo. Esto se da mucho en las personas que hacen maratones, pero de muchos kilómetros, 40, 50 kilómetros, donde genera una gran pérdida de sales por la piel, agua y sal, ¿no es cierto? ¿Cuándo tienen el examen ustedes? Todavía no hay fecha confirmada, ¿No? no, doctor. ¿Y qué tema le quedó pendiente? ¿Qué temas le quedaron pendientes? Ácido base. El de medio interno es el primero que se está dando. Quedó ácido base, metabolismo de calcio, magnesio, cáncer. Ácido base, metabolismo del calcio. Porque en estas 2 semanas que no tuvieron conmigo, no tuvieron clase, No, doctor, No, doctor. ¿no? nos Yo- atrasamos bastante, sí. Porque estas 2 semanas yo me conecté y no le había pasado el link a ustedes. No, doctor, es más, a nosotros nos había llegado un mail avisándonos hace 2 semanas atrás que en las siguientes 2 semanas no íbamos a tener clases. Pero qué bárbaro, ¿no? A mí me pasaron el link el viernes anterior y el otro. Pero terapéutica era Y lo los que dos me me conecté. Eso era El, terapéutica. el aviso era sobre terapéutica. De medicina interna directamente no nos avisaron nada, ni si teníamos, ni si no, y tampoco nos subieron los links. No, terapéutica yo no, porque la única clase de terapéutica que di es la de diurético. Después yo ya no tengo otro tema de terapéutica. El viernes pasado nos pasaron un link de las 4 de la tarde, doctor. Ah, y a mí me pasaron de las 2. Y el lunes también. ¿El lunes no le pasaron?
No, A las no, doctor. 12, ¿no? Nosotros por lo general tenemos o jueves o viernes. Ah, bueno, voy a hablar a ver quién le va a dar estas clases que quedan. 3 le quedarían. Metabolismo de calcio, cáncer de riñón y vejiga, ¿no es cierto? Esa clase creo que teníamos con la doctora Sosa que nos suspendieron ayer. Ah, y estado ácido base. ¿Y fecha de examen? Todavía no tienen. La todavía. fecha supuestamente era el 22, como nos faltan todas estas clases, ayer la doctora Sosa dijo que posiblemente si terminábamos la semana que viene sería la siguiente. Ah, bueno, bueno. O sea que se estaría pensando para después del 27, para en adelante, o sea, la última semana de septiembre o las primeras semanas de octubre. Bien. Bueno, voy a preguntar entonces. ¿Van a dar clases de repaso, profe? ¿De qué tema, por ejemplo? Y una clase en general, doctor, donde podamos sacarnos las dudas. Claro. Bueno, O voy a sea, averiguar. si se pudiera pedir un Zoom para sacarnos las dudas nomás. Bueno, voy a Después de que averiguar. se termine de dar todas las clases, así nos queda todo integrado. No sé, digo, si se puede. Y supongo que sí. Ahí voy a averiguar. Viernes y jueves me dijeron que ustedes tienen Zoom. Bueno, que tienen Zoom, no que tenían asignado para esta materia. En teoría. Sí, doctor. Sí, jueves y viernes. Ya lo asignado es los jueves clínica y los viernes terapéutica, algo así. Ah, y ahora están usando estamos usando el horario de terapéutica. En realidad, generalmente nuestro horario sería los viernes a las 2 terapéuticas y a las 4 medicina interna, pero bueno, se va cambiando Ah, perfecto. según o sea, la disponibilidad de horario de los profes. Porque Claro, es una clase por semana. Tanto de o sea que una a otra. ahora las 4 tienen terapéutica, entonces. No, tuvimos Ayer tuvimos. Ah, bueno. Bueno, y voy a preguntar lo de la clase de repaso y le aviso. Dale, doctor, gracias. ¿Está? Bueno, de nada. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias. Gracias.